Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a la 44ª emisión de su programa Variedad en Radio. Estamos transmitiendo desde el estudio Ernesto López en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Los saluda en este micrófono su anfitrión Paco Tavares y los invito a escuchar el tema de hoy que habla sobre quién es un diseñador instruccional. Y bueno, pues para entrar con el tema, quizás hayas escuchado el término diseñador instruccional, pero probablemente todavía te estés preguntando qué hace exactamente un diseñador instruccional. Pues bueno, los diseñadores instruccionales se basan en las mejores prácticas de la educación, el diseño, la psicología, modelos sistemáticos y la escritura creativa para crear experiencias de aprendizaje efectivas y atractivas, logrando así la creación de e-learning, cursos y talleres presenciales, entrenamientos laborales y otras soluciones de apoyo al desempeño. Mientras que los capacitadores o profesores brindan instrucción a una audiencia en vivo, a distancia o mediante plataformas de e-learning, los diseñadores instruccionales trabajan detrás de escena. Los diseñadores instruccionales realizan tareas de investigación, detección de necesidades educativas o también conocidos como diagnósticos de necesidad de capacitación en las empresas y colaboran con expertos en la materia para diseñar y muy a menudo desarrollar la experiencia y el entorno de aprendizaje. Eso sí, rara vez la entregan directamente al alumno. ¿Y qué quiere decir lo que acabo de mencionar? Pues bueno, prácticamente los diseñadores instruccionales lo que hacemos es todo el proceso de investigación y detección de la necesidad, como lo acabo de mencionar, pero sobre todo hacemos una labor de colaborar con expertos en la materia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, los diseñadores instruccionales, pues no somos gurús de todos los temas o de todo lo que se hace por seres humanos en el mundo, y sí necesitamos nosotros acercarnos a personas que ya realicen las actividades de las cuales se quieren desarrollar estos contenidos didácticos para poder hacer un proceso de observación, de sistematización de la experiencia. Esa es la palabra técnica que nosotros los diseñadores instruccionales utilizamos, que no tiene que, o sea, digamos, no tiene otro significado u otra traducción más simple que el hecho de nosotros poder observar todo lo que la persona experta que ya sabe hacer la actividad realiza. Eso es la sistematización de la experiencia. Es un tema que hablaremos más adelante en otro programa, pero de esto, de la observación de una persona experta, es de la que se desprenden todo el proceso de hacer las instrucciones. Para esto, pues nosotros tenemos que hacer primeramente un proceso de conceptualización, que es, digamos, realizar o convertir esta observación en algo entendible de explicar. Porque observar a alguien hacer algo es relativamente sencillo con la intención de poderlo replicar después, pero explicar lo que alguien está haciendo puede llegar a ser algo complicado, sobre todo cuando llama más la atención lo que estás observando que lo que estás escuchando. Y es allí donde empieza a darse una gran diferencia, quiero hacer hincapié en esto, entre los diseñadores instruccionales surgidos de las personas que se prepararon como personas creativas gráficas, es decir, diseñadores gráficos, arquitectos o personas que se dedican a la programación. Prácticamente todas estas personas piensan que el diseño instruccional es simplemente explicar algo, pero aunque en cierta forma la esencia es esa, el proceso de hacer las instrucciones para explicar algo es un tanto cuanto más complejo, sobre todo porque de alguna manera el colocarlo de una forma evolutiva o digamos exponencial es realmente el primero de los retos para el diseñador instruccional. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, es como si estuviéramos haciendo la descripción de una receta de cocina en la que muchas ocasiones pues la mayoría de las personas que son diseñadores o se nombran diseñadores instruccionales salidos de la parte gráfica
pues se concretan en simplemente mostrar cómo es el proceso de la receta, mientras que el diseñador instruccional hace todo un proceso de análisis para contextualizar al alumno con detalles como el tipo de cocina que se necesita para preparar la receta, el tipo de elementos, digamos, que se utilizan dentro de la cocina, sean sartenes, ollas, la intensidad del fuego, quizás hasta el tipo de gas, las distancias entre el sujeto que está cocinando y el objeto en el que está cocinando, el tipo de ventilación que necesita, si es que va a freír algún tipo de ingrediente que pueda producir algún picor en la garganta, como cuando se cocinan chiles o especias picantes. Habría que considerar tener un espacio bien ventilado, una ventana abierta, un ventilador que pueda hacer corriente. Todos estos detalles son los que analiza el diseñador instruccional. Y ahora veamos por qué convertirse en diseñador instruccional. Bueno, independientemente de la formación previa que tengas, ahí sí no importa si eres un contador, si eres realmente un pedagogo o educador, si eres una persona que se dedica a la arquitectura porque así se formó, un diseñador gráfico, etc. Aquí lo importante es que si te apasiona explicar un tema, tienes habilidad para ayudar a entender un concepto complejo o abstracto y además te gusta hacerlo después de investigar a fondo el tema en fuentes confiables, entonces realmente amarás el diseño instruccional. Ya como lo mencionaba hace unos momentos, realmente no hacemos cursos de lo que se nos ocurre o como nosotros vemos que se deberían de hacer las cosas. Realmente es muy importante el proceso de observación y documentación. Así que si hacer lo que te gusta de forma profesional, es decir, que te paguen por diseñar una detallada explicación, es algo que te agrada, pues ese es el objetivo de ser diseñador instruccional. En el segmento laboral de la educación, un diseñador instruccional está en términos de ingresos realmente muy por arriba del promedio de salarios que se recibe o que reciben los profesores de educación formal y los encargados de la impartición de cursos o los tutores en línea. Es decir, realmente un diseñador instruccional puede llegar a tener un ingreso mucho mayor del que tiene un profesor frente a clase o de lo que tiene una persona que es contratada para impartir capacitación al interior de las organizaciones. Como dato, en México, un diseñador instruccional debe tener un ingreso bruto que ronda entre los 250,000 y 300,000 pesos anuales, cuando se trabaja por nómina, obviamente menos impuestos. Y por otra parte, puede cobrar entre los 20,000 y 30,000 pesos mexicanos por el diseño de un contenido educativo, sin contar el costo de producción. Es decir, puede cobrar adicionalmente y gestionar los pagos de diseño gráfico, animación, video, filmación y la postproducción de estos. Ahora que ya conocemos un aproximado del ingreso que puede tener un diseñador instruccional, podríamos preguntarnos, ¿y dónde trabaja entonces un diseñador instruccional? Pues bueno, la respuesta es que en cualquier organización que se requiera la gestión del conocimiento, existe la necesidad de contratar un diseñador instruccional, ya sea de forma interna bajo nómina o de forma externa como proveedor, por igual a mensual o facturación por proyecto. Pero, ¿qué es esto de en cualquier organización? Pues bueno, un diseñador instruccional puede trabajar en una organización pública o privada, es decir, puede trabajar para instituciones que tienen relación con la administración de las finanzas públicas, la administración de obras públicas, cualquier institución de gobierno que requiera la formación de personal o la gestión del conocimiento al interior de esta organización. También lo puede hacer para instituciones educativas públicas, que sería pues para organizaciones públicas. Sería también para universidades, escuelas, cualquier centro educativo. Pero también lo puede hacer, y sobre todo de mejor paga, para las organizaciones privadas. Estas sí son las empresas, las pequeñas y medianas empresas, los negocios familiares e incluso para las personas que son emprendedoras
o para las muy de moda startups que requieren la formación. Si bien estas startups se, digamos, conforman de profesionales expertos en sus áreas que se juntan para formar estas organizaciones, pues bien, de todas formas hay una necesidad de hacer alguna alineación de la manera de trabajar, la explicación de los procesos de trabajo colaborativos, y para estandarizar todo esto, o para explicarlo de una manera, digamos, transversal, y sobre todo que todos entiendan exactamente cómo se va a trabajar dentro de la startup, es necesario hacer un contenido didáctico que lo explique, y es allí donde entra el diseñador instruccional. Así que puedes trabajar en empresas privadas ligado al área de capacitación, en organizaciones también sin fines de lucro como desarrollador de soluciones educativas, y en organizaciones educativas como diseñador de experiencias de aprendizaje para los alumnos. Así que pues, como puedes ver, el campo de acción es muy amplio, y después de la pandemia de la COVID-19, el cambio de procesos laborales y el boom de los aprendizajes en línea, el campo laboral crece día a día. Y la siguiente pregunta que podríamos hacernos es entonces, ¿cómo convertirte en diseñador instruccional? En mi entender, y sobre todo a mi opinión, hay cuatro pasos o cuatro, digamos, escalones que tienes que subir para poder convertirte en un diseñador instruccional. Repito, convertirte en un diseñador instruccional. ¿Por qué lo menciono así? Porque pues actualmente en América Latina sobre todo, o América hispanoparlante, mejor dicho, no hay como tal una licenciatura o una formación por parte de las universidades para convertirte, o para, mejor dicho, formarte en diseñador instruccional. Hay algunos diplomados y algunos posgrados, es decir, algunas maestrías que tienen este enfoque de crear diseño instruccional. Sin embargo, en mi experiencia y con pláticas de personas a las que me ha tocado ser tutor de ellas para estos grados de diseño instruccional, pues las universidades terminan dándote lo de siempre, un montón de teoría, bastantes modelos para hacer diseño instruccional sin aplicación práctica. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues a final de cuentas sales toda una persona, digamos, bien llena de conocimiento, pero cuando intentas hacer tu primer curso de capacitación, organización pública o privada, hay muchas lagunas y muchos, digamos, espacios vacíos en el que te preguntas a ti mismo, a ti misma, ¿y qué hago? ¿Qué toca aquí? ¿Qué sigue hacer? Pues bien, para convertirte en diseñador instruccional es, digamos, necesario hacerlo así, autoformarte. Hay muchas fuentes en las que puedes aprender sobre pedagogía, andragogía y sobre todo sobre teorías del aprendizaje, que es a final de cuentas lo que realmente necesitamos como arma fuerte para ser un diseñador instruccional. Sí, hay cuestiones gráficas que están de moda o que tienen auge para plataformas o entornos de aprendizaje virtual, pero digamos que el primero de estos 4 pasos que te mencionaba es tal cual aprender diseño instruccional. Y para poder hacerlo necesitas conocer modelos de diseño instruccional. Es decir, necesitas aprender sobre la planeación, análisis y desarrollo de un contenido educativo con enfoque instruccional. Es decir, no pasamos del simple hecho de leer alguna teoría a explicarle a alguien un tema basados en esa teoría. Ese es el enfoque instruccional. Así también como el diseño de la evaluación o instrumentos para medir el impacto de la capacitación. Y es que últimamente ha habido, así como en su momento cuando inició la fotografía digital, salieron fotógrafos de
desde debajo de las piedras. También ahora que se dio el proceso pandémico de la COVID-19, pues salieron diseñadores instruccionales de estos mismos espacios. Y todos con, digamos, el enfoque o la mente de que simplemente era quizás tomar una presentación de PowerPoint que se utilizaba para dar un curso presencial. Quizás simplemente que alguien te explique cómo se hace algo, poner esos pasos en algo muy visual y atractivo acompañado de una buena animación, o una persona en un video de live action explicándote los pasos a seguir, pero no hay un proceso o no hay una metodología que nos permita medir el impacto de lo que está exponiéndose al alumno. Ese también es uno de los, digamos, de las grandes o de las necesarias habilidades que debes contar como diseñador instruccional. No solo es hacer el curso, también es mostrarle a la organización cómo es que vas a medir el impacto de lo que estás haciendo como objeto de aprendizaje. El segundo punto ya tiene que ver con aprender sobre la creación de e-learning. ¿Y por qué? ¿Por qué sobre e-learning? Bueno, como diseñador instruccional puedes crear objetos de aprendizaje sin ningún problema para impartir cursos de manera presencial. Ojo, rara vez, incluso casi podría decirte que podría ser ley, un diseñador instruccional imparte capacitación. Es decir, un diseñador instruccional no es quien termina impartiendo la capacitación. El diseñador instruccional es quien hace el material necesario para que un instructor en un curso presencial tenga a la mano una presentación, una guía de instructor y un manual, cuadernillo o guía para los alumnos que van a ser parte de este curso, pero no imparte como tal la capacitación. ¿Tiene la habilidad de hacerlo? Sí, claro que sí puede hacerlo. Sin embargo, realmente la creación de un curso es un proceso tan complejo que si tomas a tu diseñador instruccional, tú como patrón, que te cuesta por nómina 300,000 pesos al año y lo pones a impartir cursos cuando puede hacerlo una persona quizás por la mitad o incluso hasta una tercera parte de ese costo, estás desperdiciando recursos. Así que el diseñador instruccional, una vez que se ha formado, es capaz de generar contenidos o diseñar objetos de aprendizaje para cursos que se imparten de manera presencial. Pero la tendencia, y después del sabor de boca que dejó la capacitación a distancia o las clases a distancia con la pandemia, hay una tendencia muy fuerte a volcar los procesos de formación de los empleados, sobre todo en organizaciones privadas, a los entornos virtuales de aprendizaje o e-learning. Así que pues definitivamente el segundo paso es aprender creación de e-learning. Y para ello debes llevar tu guión instruccional a la creación de contenidos para plataformas virtuales de aprendizaje. Tienes que conocer y practicar la planeación, producción y postproducción de contenidos multimedia, así como el uso de herramientas de autor como iSpring, como Storyline, como Captivate, por mencionarte algunos. Sin embargo, en este proceso de convertirte en un creador de e-learning es donde sí mayormente tienen, digamos, un tanto cuanto de terreno ganado las personas que vienen del diseño gráfico o de los expertos en animación, dado que la mayoría de los contenidos en e-learning tienen esa tendencia. Una tendencia a hacer instrucciones maquetadas en herramientas de autor, como les comentaba de iSpring, y sobre todo en videos de dibujos animados o incluso en videos de cabezas parlantes, así se les llama cuando sale alguien frente a cámara explicando algún tema, o videos en live action, que esos son ya pues personas realizando las actividades de manera física y vívida, ya no son dibujos animados, y a este tipo de videos se les llama live action, y pues obviamente para poder hacerlo requiere de un amplio conocimiento de los equipos de videofilmación, cuestiones que tienen que ver con la iluminación, el audio
y sobre todo la dirección, digamos, escénica de personas. Así que una vez que has aprendido todo lo referente a cuestiones educativas, es decir, cuando ya te has autoformado como diseñador instruccional, el punto número 2 es convertirte en una persona que tiene la capacidad de convertir esas instrucciones en una expresión gráfica, multimedia o audiovisual. No es una tarea sencilla para las personas que provienen de la educación y de la pedagogía, pero como tenemos, y digo tenemos porque yo también tengo una formación en áreas de educación, tenemos la capacidad de generarnos o de autoformarnos en un programa en el que podamos ir aprendiendo paso a paso y de manera exponencial todo lo necesario para convertirnos en personas que primeramente conozcamos, después con la práctica nos hagamos profesionales y posteriormente lleguemos a ser expertos en varias técnicas para crear contenidos, sea de ilustración sencilla, dibujos a mano, sea de creación de ilustraciones más avanzadas en programas como Illustrator o Photoshop, e incluso lleguemos a puntos de crear dibujos animados a través de otro tipo de aplicaciones, entre ellas After Effects. El punto número 3 es aprender a diseñar experiencias de aprendizaje. Esto es muy importante, sobre todo porque la mayoría de las personas con las que me he encontrado en la presencialidad y en la virtualidad y que se autodenominan diseñadores instruccionales no terminan por comprender un concepto que, digamos, separa la creación de estos contenidos en dos vertientes. Y se los explico. La mayoría, si no es que podría atreverme a decir que en mi opinión, el más del 90% de los contenidos o de los objetos de aprendizaje que se diseñan pensando que son e-learning, realmente son objetos que permiten la transferencia de conocimiento. Pero no producen un proceso de aprendizaje. ¿Cómo es esto? Podrías preguntarte. Bueno, imagínate que tenemos la encomienda de un cliente que se dedica a la fabricación de bicicletas para generar un curso de cómo andar en bicicleta, cómo montarla, cómo pedalear e incluso, ¿por qué no?, hacer algún tipo de reparación sobre el camino, como parchar algún neumático pinchado o hacer algún tipo de lubricación sencilla o reparar o cambiar algún chicote de la bicicleta. Estos cables de acero que permiten activar los frenos o procesar cambios. Pues bueno, nuestro cliente nos ha encomendado esto y quizás sin hablar de manera despectiva, pero las personas que se dedican a lo gráfico, me refiero a diseñadores gráficos, personas que se dedican a la animación y demás, pues pueden quizás hacer todo un proceso de demostración visual de cómo se sube uno a la bicicleta, cómo comienzas el proceso de pedaleo, cómo tomar una cuesta, cómo tomar una bajada, cómo tomar una curva, etc. Incluso pueden tener las personas gráficas una necesidad, digamos, imperiosa de contratar a algún actor famoso para hacer un video en el que esta persona sea quien hace las explicaciones, o a hacer procesos de animación muy complejos y muy de moda como está ahorita, incluso hacer que esto sea a través de un proceso gamificado, que mal dicho está, obviamente, esto es más bien un proceso de ludificación, esa es la palabra correcta, pero utilizando el término masificado que es gamificación, pues generan esa sensación de que el alumno va a estar súper emocionado y súper entretenido porque va a estar ganando puntos y va a estar compitiendo a lo mejor contra otras personas mientras está tomando el curso. Pero después viene la pregunta fundamental en esto, y es, una vez que los alumnos han sido expuestos a este objeto de aprendizaje, a este contenido multimedia, ¿realmente el alumno podrá subirse, montar una bicicleta y andar en ella? Es ahí donde, digamos, basado en este ejemplo, es que explico que hay una diferencia muy grande
entre transferir conocimiento y generar un proceso de aprendizaje. No existe, de verdad no existe otra forma de aprender que no sea a través de una experiencia. Y es que observar sentados cómo es que se debe andar en bicicleta, cómo se debe controlar ella misma y cómo hacer procesos de reparación de una bicicleta, es eso, es simplemente una actividad pasiva en la que estamos recibiendo un proceso de transferencia de conocimiento, pero no estamos viviendo una experiencia. La experiencia, como tal, sería que después de mostrar dónde están los pedales y cómo hacer el ajuste de la altura del sillín o del asiento de la bicicleta, invitemos al alumno a subirse a la bicicleta y quizás una vez que esté sobre la bicicleta, alguien más o esta persona misma pueda colocar algún objeto que le videofilme y suba esa videofilmación a algún foro, para que en este foro demuestre que ha hecho lo necesario para colocar el asiento a la altura y, aunque no ha pedaleado, se ha subido a la bicicleta y, aunque sea de puntillas, ha recorrido 1 o 2 metros sobre la bicicleta. Esta persona ha tomado la transferencia de conocimiento que le hemos dado en este video y ha vivido la experiencia de ajustar el sillín y de subirse a la bicicleta tomando el manubrio, sentándose sobre el asiento y pues impulsándose con los pies, pero a final de cuentas está teniendo o viviendo una experiencia. Es entonces cuando, tomando como base el conocimiento que tenemos ya por habernos formado como diseñadores instruccionales y agregando nuestras habilidades quizás ya de profesional para la creación de e-learning, es que tenemos que hacer como una especie de mix con estas dos habilidades para iniciar nuestro proceso de diseñar experiencias de aprendizaje. Es decir, tenemos que tomar al alumno y hacerle vivir experiencias para que realmente aprenda. Vamos a hacer más adelante también un podcast en el que podamos explicar acerca de cómo crear estas experiencias de aprendizaje. Es un tema muy largo, puede dar para unos quizás hasta 10 capítulos de podcast, pero pues yo contento de poder compartirles cómo es que se vive este proceso de convertir instrucciones simples a procesos de experiencia de aprendizaje. Y bueno, es así como llegamos al cuarto punto, que es crear tu portafolio de cursos. Como lo mencionaba al principio, no hay una formación, digamos, por decirle de alguna manera profesional, es decir, impartida a través de universidades o centros con reconocimiento para hacerte o formarte como diseñador instruccional, de ahí la necesidad de convertirte. Tampoco lo hay para formarte como creador de e-learning, también es un proceso de conversión, de autoformación. Por lo tanto, para poder, digamos, demostrar ante las empresas, las organizaciones, ya sean públicas o privadas, que tienes la calificación necesaria para ostentarte como diseñador instruccional, no es tan sencillo como mostrar un título en diseño instruccional, tal como si estuviesen contratando a un psicólogo o un ingeniero. En este caso, la única forma de poder demostrar que tienes la capacidad de ser diseñador instruccional y creador de e-learning es a través de la demostración de un portafolio de cursos. De ahí la importancia de llegar a este cuarto punto y de generar todo un entorno para este portafolio. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, si realmente has pasado o has llegado al punto en el de superar ser un creador de e-learning, obviamente con la base de ser un diseñador instruccional, tendrás la necesidad de conocer sobre elementos que tienen que ver con el servicio de hospedaje, la compra de un nombre de dominio para que puedas tener un dominio a tu nombre, para que sea tunombre.com o tunombre.com.p, .com.mx, etcétera, dependiendo del país en el que te encuentres, y de ahí, allí dentro puedas colocar tus contenidos, tus objetos de aprendizaje, tus cursos que has diseñado y que has podido exportar, por ejemplo, en SCORM,
porque lo que tratarán de observar las personas que representan y que están o que te tienen en el proceso de reclutamiento o de selección para algún puesto, pues es la necesidad de observar lo que tú sabes hacer como si ellos lo tuviesen ya puesto en algún apartado dentro de su sitio web o su intranet. De esta forma es que pasas de ser ya una persona que conoce sobre teorías de aprendizaje, sobre teoría del color, sobre diseño gráfico, animación e ilustración, creación de videos, etcétera, e incluso de audio, como el caso de este podcast, a ser una persona que también conoce sobre qué significa hospedaje HTML5, transferencia FTP, exportación en formato SCORM, etcétera, etcétera. Es por eso que en esta parte, para no decirte que tienes que convertirte en una persona que también tiene conocimientos sobre la administración de sitios web, pues es tan sencillo como sumar ambas cosas, tanto eso como el hecho de que tienes que tener contenidos que ya hayan sido exportados para decir que eres o que tienes un portafolio de cursos. El más sencillo es tener cursos elaborados en algún programa de autor como iSpring y exportados en SCORM para poderlo subir en este tipo de portafolios. Lo más complejo es crear contenidos en plataforma de Moodle y agregar elementos como los que puedes producir con H5P. Y digo más complejo porque los hosting o los hospedajes para este tipo de plataformas son más costosos y requieren mayor mantenimiento. Hay soluciones más simples como el hecho de ser cliente de Articulate 360 o de iSpring, porque ambas plataformas te dan un espacio, sobre todo iSpring, en el que puedes tener acceso a hacer públicos los contenidos que tú diseñas y compartir links para que las personas puedan entrar a observar esos contenidos y vivan la experiencia de lo que eres capaz de realizar en cuestión de e-learning. Así que es cuestión de investigar un poco, de seguir escuchando estas emisiones y de estar al pendiente de la publicación que haré sobre algunos cursos que te permitirán abordar cómodamente estos 4 puntos, que te repito y a manera de resumen son: aprender diseño instruccional, aprender creación de e-learning, aprender a diseñar experiencias de aprendizaje y por último, crear tu portafolio de cursos. Pues bien, con esto hemos terminado, así que si tienes alguna duda con lo que he mencionado en esta emisión, por favor déjamelo en los comentarios si es que me estás visitando directamente en pacotavares.com o en variedadenradio.com. Si quieres hacerme alguna pregunta sobre lo que he expuesto en esta emisión o en general sobre el diseño instruccional, sobre la creación de e-learning o sobre cómo crear tu portafolio, por favor mándame un correo electrónico a la dirección correo@variedadenradio.com, o si esa no te gusta puedes hacerlo a variedadenradio@gmail.com. Te invito a seguirnos a través de las emisiones de streaming que se realizan gracias a Spotify y Amazon Music. Puedes buscarnos como Variedad en Radio. Pues bien amigos, se despide en este micrófono su anfitrión Paco Tavares y los invito a escucharnos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.